Muy feliz sábado a los hermanos, amigos y visitas que nos hemos acercado a la casa de Dios. Es una alegría estar juntos cada sábado de mañana, disfrutando de la presencia de Dios en su casa, en la iglesia, y tratando de lo más profundo de nuestro corazón brindarle un culto de adoración y alabanza a nuestro Dios. Estoy contento en esta mañana y me dio una alegría muy grande cuando Carlitos mencionaba las visitas que se encontraban en nuestro medio. Y agradezco a Dios por que te veo, Roxana. Muy bienvenida. Estuvimos el martes y ella ha venido muchos martes y ha venido también al seminario del licenciado Daniel Bengroski. Y cuando nos despedíamos este martes pasado, y decíamos que Dios nos bendiga en el resto de la semana y hasta el martes próximo y también hasta el sábado. Y dijo Rosana, ¿el sábado también se puede venir? Sí, el sábado también se puede venir a la iglesia, especialmente se puede venir a la iglesia a alabar y adorar a Dios porque es su día. Y acá está, bienvenida, bienvenida. Y sinceramente no solo a Roxana, sino a todos los que nos hemos acercado en esta mañana a la iglesia, para que podamos sinceramente recibir de parte de Dios una bendición especial y un fortalecimiento especial de nuestra fe a través de sus promesas. El tema que voy a tratar en esta mañana es de mayordomía cristiana. Y podría llevar como título Todo de mí en respuesta al todo de Dios. Ese sería el título. Todo de mí en respuesta al todo de Dios. Como muchos saben, mayordomía es un ministerio de nuestra iglesia. Y en este periodo eclesiástico tengo la responsabilidad de dirigirlo. Y quisiera que juntos en esta mañana recordásemos algunos principios vitales y básicos de la mayordomía. En primer lugar, quiero decirles que la teología de la mayordomía cristiana está fundada y fundamentada pura y exclusivamente en la palabra de Dios, en la Biblia. Todos sabemos eso, pero debería ser una regla de fe y de práctica. Un principio básico a tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque podemos hablar de muchas cosas, pero si no está centrada en la orientación que Dios nos da a través de su palabra, tal vez no sean los consejos más apropiados y más indicados para poner en práctica. Otro consejo o otro principio es el que venimos estudiando durante este trimestre en la escuela sabática. Es el principio básico de que Dios, como revela en su palabra, en la primera página, en el Génesis, y a través de muchas páginas de la Biblia, Dios, Jesús y el Espíritu Santo es el creador y sustentador de todas las cosas. Y la Biblia dice aún más, no solo dice eso, dice justamente que Jesús es el Salvador y el Redentor de mi vida. Un principio básico del cual surge y se apoya la mayordomía cristiana. Surge la pregunta, ¿quién soy yo dentro de ese contexto? ¿Quién soy yo? La misma Biblia responde quién soy yo. En primer lugar, en el mismo Génesis, nos dice que somos criaturas, somos hijos de Dios hechos a imagen y semejanza de Él. Somos sus criaturas. Primer punto. Otro punto que relata la Biblia en todas sus páginas es que somos el objeto de su gran amor.
Y hay un versículo que muchos lo sabemos de memoria, muy conocido, que se encuentra en el Evangelio de Juan. Tal vez lo podemos buscar, Juan 3:16, lo sabemos de memoria, es muy conocido, pero busquémoslo en la Biblia. Juan 3:16. Dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un pasaje muy conocido, que los que venimos desde hace tiempo a la iglesia ya de memoria nos sale, pero manifiesta y muestra el gran amor de Dios para con los seres humanos. Y hay otro pasaje que los invito a buscar en la Biblia, se encuentra en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 8, versículo 14, y nos dice lo siguiente. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿cómo sigue el versículo? Estos son hijos de Dios. Quiero que prestemos mucha atención a este versículo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El tesoro de Dios es la gente. Somos nosotros, los seres humanos. Y otro pasaje en Malaquías 3:17, en el Antiguo Testamento, Malaquías 3:17, nos dice lo siguiente: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Dios no se cansa de decir que cada uno de nosotros somos su especial tesoro y que nos quiere cuidar a nosotros y a su iglesia como la niña de sus ojos. Y sinceramente, Dios está interesado en las personas. Es el plan de Él ofrecer salvación. Y es por eso que hace una invitación muy grande, que está en el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 26. Proverbios 23, 26. Dice lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. La bendición de Dios está a nuestro alcance, pero la invitación de Dios es que le entreguemos nuestro corazón a Él y que nuestros ojos miren por sus caminos, porque son verdaderos y son ciertos, y sus aguas son seguras. Y hay una bendición especial para todos aquellos, o para cada uno de nosotros, si nos transformamos en mayordomos de Dios. En el Salmo 27.1, Salmos 27.1, nos dice algo muy lindo para tener en cuenta y atesorarlo en nuestros corazones. Salmos 27.1 dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mis queridos hermanos, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En la vida pueden pasar muchas cosas y algunas no gratas, pero saben, Dios está a nuestro lado, ofreciéndonos sus promesas y su orientación en su palabra,
precisamente para que nos aferremos a sus promesas y no tengamos miedo de seguir adelante en medio de las luchas y los avatares de la vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De qué voy a tener miedo? Y justamente, ¿qué bendición más grande puede tener el ser humano si cuenta con Dios? ¿Qué bendición más grande? ¿Qué más puede pedir si cuenta con Dios? Pero lamentablemente muchas veces dejamos a Dios a un costado, de lado. Queremos hacer nuestra voluntad según nuestros deseos, designios y proyectos y avanzamos en nuestra vida zigzagueando a los tumbos, donde el Señor nos invita a que le entreguemos su corazón, que miremos sus caminos y que nuestra vida va a ser de bendición. Después de haber recordado estos principios, de habernos hecho algunas preguntas, de haber dado algunas respuestas, tal vez podríamos definir qué es mayordomía. Mayordomía es el estilo de vida de la persona que tiene una relación con Dios viva y acepta su señorío, andando en sociedad con Dios y actuando como su agente para administrar sus negocios en la tierra. Esa es una definición de mayordomía. Pero, en otras palabras, somos mayordomos de Dios a quienes se nos ha confiado tiempo, oportunidades, capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos, y somos responsables ante Él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a Él y a nuestros semejantes. La mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor y logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia, ayudando con los recursos que Dios nos provee a los necesitados y a la Iglesia para la proclamación del Evangelio. He leído dos definiciones, una más abarcante que la otra, de lo que significa mayordomía. Antes, eso a nivel de definiciones, antes en la Iglesia se nos enseñaba en forma práctica este tema de la mayordomía con una regla memotécnica que era fácil de aprender. Era la famosa regla memotécnica de las 4 T. ¿La recuerdan? Veo que algunos hacen sí. Las 4 T. Tiempo, tesoros. ¿Alguno más recuerda? Exacto, talentos y templo. Dijeron todo, justamente. Tiempo, tesoros, talentos y templo. Tiempo obviamente se refiere a la administración de nuestro tiempo, pero abocado a la salvación de nuestras vidas. El templo se refiere precisamente a la temperancia que debemos tener, justamente en el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra salud, aplicando los 8 remedios naturales que Dios nos ha legado, nos ha dejado, para que nuestra vida pueda ser con salud, porque Dios quiere que tengamos salud y que seamos prosperados en todas las cosas. Y justamente reconociendo de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de cuidarlo y protegerlo. Los talentos. Dios nos ha confiado a cada uno de nosotros dones y talentos. Y nos invita a que lo pongamos a sus servicios, para que sean multiplicados esos dones y esos talentos y para que sean de beneficio para todas las personas que nos rodean, incluso para la sociedad misma. Los tesoros. Los tesoros tienen que ver con que reconozcamos sinceramente la supremacía de Dios,
que Dios está en el control de todas las cosas, que Dios es el dueño de todas las cosas, que es el creador de todas las cosas, incluso de mi vida también. Y por lo tanto, todos los recursos que Dios nos permite ganar y poseer, tenerlo en cuenta a la hora de la distribución, en la ayuda de nuestro prójimo necesitado, en la ayuda de la proclamación del Evangelio y en la ayuda justamente del sostén y el mantenimiento de la Iglesia. Dios estableció un sistema muy claro para desarraigar el egoísmo de nuestro corazón y nos invita a cada uno de nosotros a que seamos fieles mayordomos de Dios. Justamente el título es Todo de mí en respuesta al todo de Dios. Dios lo dio todo. Como hemos recordado el versículo, por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a este mundo como una ofrenda, como un corderito, dispuesto a entregar su vida para la salvación de los pecados de cada uno de nosotros. Y lo dio todo. ¿Qué les damos nosotros a Dios? Dios y la Iglesia en este año nos está invitando a administrar nuestro tiempo para la salvación. Al comunicarnos con Dios a través del estudio de su palabra, a través de la oración, Dios nos pide que utilicemos el tiempo para enseñar su palabra, tiempo para atender las necesidades de nuestros semejantes, de las personas, tiempo para trabajar en nuestra iglesia con sus planes y sus proyectos. La Iglesia desde hace unos cuantos años nos está invitando a través de sus programas y de sus planes a que nosotros pongamos en orden nuestras prioridades. Y yo creo que varios recordamos años atrás haber realizado seminarios de enriquecimiento espiritual. ¿Se acuerdan de las famosas 40 madrugadas? Sí. Justamente una propuesta que trajo la Iglesia a que cada uno de nosotros comencemos cada día y durante 40 días, tomados de la mano con Dios, orando, leyendo su palabra, meditando en su palabra y entregando la jornada de ese día en sus manos para que Dios nos conduzca y nos ayude, y nos prospere y nos bendiga. ¿Cuántos hemos hecho esos seminarios? Sin duda, y no quiero equivocarme, sin duda, has obtenido beneficios, sin duda. Tal vez algunos lo sigue haciendo. Pregunto, ¿hay alguien que en este momento del año, está haciendo las 40 madrugadas? Quisiera ver las manos. Se ve que, ni yo puedo levantar la mano, se ve que el tiempo ha diluido la propuesta. Tal vez en el transcurso del año tengamos una propuesta de ese estilo. La vida nos va envolviendo, nos va llevando, y es importante, de tanto en tanto, reflexionar en poner las prioridades en su lugar. No voy a hablar de un proyecto de 40 madrugadas en esta mañana, pero sí quisiera invitarlos, si es posible, a ver y escuchar un testimonio de un milagro en el siglo XXI. Y también otro testimonio de un sueño real que tiene que ver justamente con los resultados y los efectos de estas 40 madrugadas, de estas reuniones. Así que vamos a ver en pantalla
IVET. Historia de hoy. Milagros en el siglo XXI. Solange asiste a la iglesia central de Ubatuba, en el litoral norte del estado de São Paulo. En agosto de 2010, su iglesia ofreció el seminario de enriquecimiento espiritual y Solange fue a todas las reuniones. Fue sorprendente porque fue una manera, yo comencé a ver a Dios de una forma muy diferente a como lo veía y cultivé una amistad más amplia así con Dios. En la segunda semana del seminario ocurrió un milagro en su familia. Su nuera tenía 24 semanas de embarazo y atravesaba por un problema de salud muy grave, desconocido por todos hasta ese momento. Noté que ella tenía algunas manchas en su cuerpo y decidimos ir al médico. Llegando allá, el médico hizo un examen de plaquetas que salió muy bajo. Decidimos ir a Sao Paulo. Cuando estaba orando, sentí que el Espíritu Santo me decía muy fuerte y alto que antes de ir a Sao Paulo debería volver al médico para repetir el examen. Y cuando llegamos y realizamos el examen, salió muy malo. Ella estaba muy mal y no estaba en condiciones de llegar a Sao Paulo. Así como se encontraba, sus plaquetas habían disminuido de 80.000 el día anterior a 11.000 y decidieron transferirla a Taubaté porque la ciudad no contaba con el soporte de una UTI. Los médicos tenían miedo incluso de aquel traslado porque ella necesitaba estar en reposo. Aún en la desesperación por los momentos que pasábamos, siempre le decía, no temas, ¿sí? Porque Dios está a nuestro lado. Aun cuando estaba en el hospital, Solange no dejó de realizar las madrugadas de oración y siempre que su nuera estaba despierta, aprovechaba y hacía el culto con ella. Y eso nos fue dando mucha fuerza, nos dio mucho valor para enfrentar todos los problemas que tuvimos allí. Los exámenes realizados constataron que el bebé de Michelle estaba en riesgo. La mollera del bebé estaba cerrada, dificultando así su desarrollo cerebral, siendo necesaria una cirugía para corregir el problema. Entonces todo fue programado para que cuando naciera el bebé se realizara la cirugía. Y cuando nació el bebé y ellos realizaron nuevamente el examen, ya no tenía nada. Por la gracia de Dios, ella nació con 4 kilos 80 y 53 centímetros y medio. Una linda niñita, maravillosa, sin ningún tipo de problema, gracias al buen Dios. También gracias a todo este milagro, ¿no?, que mi hijo y mi nuera presenciaron. Ellos todavía no son adventistas. A partir de entonces comenzaron a interesarse mucho por las cosas de Dios y creen mucho en el poder del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Dios está constantemente realizando milagros en nuestra vida y a veces no nos damos cuenta. Cuando dedicamos tiempo a una diaria comunión con Dios, podemos observar mejor aquello que siempre hace por nosotros. Es impresionante lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que el Espíritu Santo puede hacer por usted a cada momento, a cada segundo de su vida. Lo que sentir la presencia de Dios en tu vida es algo así maravilloso. Lo fue para mí, estoy segura que lo será para usted también. Dedique tiempo para estar con Dios. Esto desarrollará su confianza. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas, demostrando nuestro reconocimiento. Mientras preparan otro video, otro testimonio muy interesante que lleva como título Un sueño real, ¿qué podemos sacar en limpio de lo que hemos visto y escuchado? Sin duda, Dios quiere que lo busquemos a través de la oración. Sin duda, Dios quiere que dediquemos tiempo justamente en conocerlo cada día más. Y Él va a dar respuestas según su voluntad y según sus propósitos a nuestros clamores de oración. La importancia de conocer a Dios cada vez más es de beneficio para cada una de nuestras vidas. Y la importancia de dedicarle tiempo es vital, porque el tiempo es vida, y la vida con Dios es una vida abundante. Porque el mismo Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿cómo? En abundancia, en abundancia. Por eso es importante a veces acomodar nuestras
prioridades. Hay un versículo muy conocido que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Estamos listos para ver el otro testimonio? Un sueño real. Probad y ved. Historia de hoy. Un sueño real. Carmelita es una adventista del séptimo día que vive en Anápolis, una importante ciudad del estado de Goiás. Ella espera ansiosamente el regreso de Jesús. Sin embargo, en 2006, algo cambió en su vida al participar del seminario de enriquecimiento espiritual. En ese seminario, el pastor nos pidió que eligiéramos 5 personas por las cuales deberíamos orar y que no fueran de la iglesia. Me acosté y coloqué ante la presencia de Dios nombres de personas. A mi mente venían muchos nombres, pero quería una confirmación de Dios. Y cuando era de madrugada, yo desperté de un sueño, donde tenía que orar por 2 personas que se habían bautizado en aquel mismo año, pero lamentablemente ellas estaban alejadas de la iglesia. Me llevé una sorpresa cuando ella llegó a mi casa y me contó el sueño que había tenido. Me dijo: ¿puedo orar por ti? Anoté el teléfono de Divino para poder llamarlo y volví a mi casa. Y luego después Rosemeire vino a preguntarme si realmente yo había soñado que debía orar por Divino, porque él lo estaba necesitando, porque en el momento en que yo estaba soñando, él estaba siendo apuñalado por unos delincuentes. Carmelita oró durante 41 madrugadas por sus amigos, creyendo firmemente que Dios haría una transformación, despertando en sus corazones el deseo de volver a la iglesia. Yo no me daba cuenta que era la oración, pero después de algún tiempo sentía que algo me estaba llamando. Servir a Dios en primer lugar es lo más importante de mi vida. Dios me ha bendecido ricamente por servirlo a Él, por tenerlo en primer lugar en mi vida. Me siento más feliz ahora, siento mi vida más completa. Eso fue el poder de la oración. Carmelita estaba feliz de poder ayudar en la salvación de sus amigos a través de la oración. Divino, sin embargo, aún no ha vuelto a la iglesia. Aún así, Carmelita continúa orando por él y cree que un día responderá al llamado de Cristo y se reunirá con los otros. En toda esta situación, lo que más me impresionó fue sin duda la manera que Dios usa para responder nuestras oraciones. Y yo también siento cuánto Dios ama a las personas por más lejos que ellos estén de la presencia de Dios, pero Dios siempre tiene una manera especial de llamar a las personas de vuelta a su redil. Y después de esas 41 madrugadas en la presencia de Dios, mi vida nunca más fue la misma. Nunca más dejé de buscar a Dios en la madrugada. Carmelita ha probado mantener una relación cada vez más estrecha con Dios. Este ejercicio la ha hecho descubrir nuevas maneras de trabajar para Dios y entregarse a Él por completo. Todo esto la hace alimentar cada vez más el sueño de vivir con Cristo en la tierra nueva por toda la eternidad. Y espero con muchas ansias el regreso de Jesús. Uno de mis sueños en esta vida y que nunca tuve la oportunidad de hacer es correr y subir en un árbol. Porque tuve parálisis, no tenía ni un año de vida y quiero correr y entrar por las puertas de Canaán, pero corriendo de verdad. Quiero subirme al árbol de la vida. Ese es mi sueño, esa es mi gran esperanza. Haga la prueba de dedicar las primeras horas de la mañana a estar en comunión con Dios. Oiga lo que Él tiene que decirle cada día. Adoremos ahora al Señor con los diezmos y las ofrendas. Sinceramente, el testimonio de Carmelita nos hace pensar, a mí me hizo pensar mucho y me hizo recordar un sueño real que fue contado acá en la iglesia como testimonio y agradecimiento a Dios de una persona que oraba por sus amigos, igual que Carmelita. Y me refiero a la esposa del pastor Guillermo Biaggi. El testimonio tiene que ver con el pastor Heriberto Müller.
Todos conocemos porque fue contado acá en la iglesia. Justamente Nita se despierta en la madrugada sobresaltada. Nita es la esposa del pastor Guillermo Biaggi. Se despierta sobresaltada y siente una necesidad de orar por sus amigos que estaban viajando a la Argentina de vacaciones. Y ella sabía que no estaba bien de salud. Y entonces toma la iniciativa de llamar por teléfono a su hijo, Cristian, para decirle: tu papá está viajando, él tiene planes de ir a hacerse ver en la clínica adventista de Belgrano después, antes de volver, una vez que terminen sus vacaciones. Pero me desperté sobresaltada y oré por él y te pido un favor. Vayan a buscarlo y llévenlo directamente a la clínica, porque su salud me parece que no está bien. Y conocemos el resto de la historia, ¿no? Fueron a buscarlo al aeropuerto de Ezeiza, lo llevaron directamente a la clínica y, para sorpresa, tuvo que ser intervenido en ese mismo momento, una situación de emergencia total, porque si Dios no intervenía, tal vez hoy no estaríamos con Heriberto. Por la gracia de Dios, Dios es un Dios real y se manifiesta de diferentes maneras. Y es por eso que la Iglesia en este año nos está invitando a que cada uno de nosotros podamos ser protagonistas. La Iglesia tiene un proyecto especial este año para Buenos Aires y también para las grandes ciudades. Un proyecto especial en el cual debemos ordenar nuestras prioridades. Y el factor tiempo es vital. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que tenemos. Inclusive es más valioso que el dinero. Es el capital que Dios nos ha entregado para que, bien invertido, pueda ser utilizado para salvación, no solo nuestra, sino de muchas personas. Fíjense qué valioso es el capital del tiempo. Primero, porque es muy escaso. No se puede comprar, no se puede ni escatimar ni almacenar, no se puede multiplicar, pero pasa lenta, pero inexorablemente. El tiempo es vida. Y surge la pregunta: ¿qué valor le damos a una hora de nuestra vida? ¿Anda usted con su tiempo tan cuidadosamente como cuida su dinero? Es otra pregunta interesante para reflexionar, que impacta. Hay muchos estudios hechos en el mundo de las empresas, de las industrias, cuyo objetivo es optimizar el tiempo de trabajo. Y son muy valorados estos estudios porque redundan en mejor productividad, mayor competitividad de una organización y obviamente se logran mejores y buenos resultados. Fíjense qué paradoja es la paradoja del tiempo. Pocos son los que tienen tiempo suficiente y, sin embargo, cualquiera tiene casi todo el tiempo que hay. Es una paradoja. El tema del tiempo es terrible, es una paradoja. Fíjense lo que dijo una vez Séneca. Nuestro tiempo en parte nos lo roban, en parte nos lo quitan y el que nos queda lo perdemos sin darnos cuenta. Y es una gran verdad, este es un filósofo, pero una gran verdad. ¿Por qué? Fíjense qué curioso esta frase. Nuestro tiempo en parte nos lo roban, en parte nos lo quitan y el que nos queda lo perdemos sin darnos cuenta. El día jueves, por la tarde, trabajando, como todos los días, me toca ir de un lado al otro en la ciudad de Buenos Aires. Como ustedes saben, yo trabajo en área comercial y, bueno, mi jornada es visitar diferentes empresas y clientes. Y estaba yendo a ver una empresa de transporte
que está ubicada cruzando el puente Alsina, una empresa de transporte, la línea 15 de colectivos. Y entonces ya tenía que retirar un pago, ya iba con el horario justo, iba apurado y de pronto me encuentro con una sorpresa. Llego a Puente Alsina, de la mano hacia Capital podía pasar normalmente el tránsito, de la mano hacia provincia, patrulleros, gendarmería, el puente cortado y un montón de despliegue y todo el tránsito desviándose. Y yo miro el reloj y digo, no puedo, no llego, era cruzar el puente y ya estaba, era cruzar un puente y ya estaba. Le pregunto, ¿por dónde se puede pasar al gendarme que estaba allí? Y o por Avellaneda o por Puente La Noria. Los que conocen saben que no es 2 cuadras, ni uno ni otro. Pero esa era la realidad. Entonces digo, ya que estoy posicionado con el vehículo hacia esta dirección, no voy a ir para Avellaneda, sino que voy a intentar ir a Puente La Noria. Como todo el tránsito iba para allá, llegando a la General Paz y a punto de cruzar el puente fue de terror. Era increíble, el auto no avanzaba nada y el reloj hacía así, permanentemente. Entonces, en la desesperación, llamo por teléfono a la empresa y diciéndole, yo sé que ustedes tienen horarios fijos para retirar cobranza, pero les pido por favor, me pasó esto y esto. Me entendieron y me dijeron, bueno, nosotros hasta las 5 de la tarde estamos, llegue cuando pueda y lo esperamos. Y así fue. Lo que era, atendían hasta las 14:30, yo estaba por cruzar el puente 14:20. ¿Sabe a qué hora llegué a la empresa? Era cruzar un puente. Llegué a las 16:15. Desastre. Igual me atendieron y mi gestión comercial se pudo realizar. Pero ¿cuánta verdad tiene esta frase? Nuestro tiempo, en parte, nos lo roban, en parte nos lo quitan y a veces el que nos queda lo perdemos nosotros sin darnos cuenta. Y viene la pregunta del millón. ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a Dios? Es la pregunta del millón. El tiempo lo tenemos todo. ¿Cuánto de tu tiempo dedicas a Dios? Y eso de andar por la calle me trajo también permanentemente, me trajo a la memoria justamente que en la Avenida La Plata, hace muchos años me llamaba la atención la fachada de una iglesia, justamente que tenía un reloj muy grande sobre su frente en la fachada y tenía al lado una inscripción. Es hora de volver a Dios. Tenía el reloj bien grande y al lado es hora de volver a Dios. Y saben, hay otra cita que la escribió Mark Twain y dice, cuando hemos perdido de vista definitivamente nuestro objetivo, es entonces cuando redoblamos nuestro esfuerzo. Muchas personas pasan la mayor parte de su tiempo tratando de resolver problemas que son relativamente secundarios. Y sería interesante que se pudiese hacer el ejercicio de concentrar en pocas actividades, pero que valga la pena, que sean de vital importancia. No merodear en los problemas, sino trabajar con la mente en lo positivo, en las soluciones a esos problemas.
Y hay un refrán muy conocido, que lo sabemos todos, que dice, al que madruga, ¿cómo sigue? Dios lo ayuda. Justamente la Iglesia tiene un programa especial para este año y especialmente para estos días que se avecinan. La Iglesia te está invitando a que te sumes a un proyecto especial de oración. 10 días de oración y de clamor por el Espíritu Santo. 10 días. ¿Cuándo va a ser? Ya. ¿Cuándo comienza? Ya, esta semana. Comienza el día 28 de febrero y culmina el sábado 9 de marzo con un día especial de ayuno y oración. La Iglesia te invita ya a invertir un poco de tu tiempo con un objetivo claro, y es recibir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una promesa de Dios, está en la Biblia. Vamos a buscarlo. Hechos 1:8. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis queridos hermanos, esta es la promesa. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos de las grandes cosas que Dios hace en nuestro favor. Y así como los apóstoles y los discípulos en la iglesia primitiva, después de estar unánimes y reunidos en el aposento alto en oración y estudiando la palabra de Dios, y recibieron el descenso del Espíritu Santo, lo que se llama en la Biblia la lluvia temprana, hicieron grandes cosas en el nombre de Jesús y por su causa. La promesa está escrita en la Biblia para que cada uno de nosotros recibamos el poder que está disponible y a nuestro alcance y que Dios quiere darnos en esta hora. Y saben, los discípulos hicieron maravillas. Eso está ahí dando vuelta unas páginas, en Hechos capítulo 2, versículos 38 al 42. Hechos 2, 38 al 42, nos dice: y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en qué más, y en las oraciones. 10 días de oración y de clamor por el Espíritu Santo. No sé si está disponible, porque no lo sé, unos folletos que la Iglesia ha preparado justamente con toda esta temática. En los minutos misioneros, gracias, gracias. ¿Hay material para repartir? Muchas gracias. Porque justamente yo voy a enunciar de que el jueves 28 de febrero, cada día hay que orar por un motivo especial.
y está basado en el estudio de un versículo, un texto clave de la palabra de Dios. Por ejemplo, el jueves 28 de febrero hay que orar por nuestra condición espiritual. Y el texto clave está en Juan 16:8, que dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo se refiere, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El viernes 1 de marzo, orar por confesión reconociendo nuestros pecados. El texto clave es el mismo. Y solo leo uno más. El sábado 2 de marzo, orar por nuestra reconsagración a Dios. Y el texto clave es el mismo. Después va cambiando los textos claves. Pero es importante que dediquemos al menos, aunque más no sea, 15 minutos de nuestro tiempo. Tan solo 15 minutos de nuestro tiempo cada día para orar por motivos específicos, que si después en los minutos misioneros vamos a recibir un folleto con toda la programación escrita, lo vamos a tener con nosotros para que nos sirva de ayuda memoria. ¿Saben? Es interesante este proyecto y este programa de la Iglesia. Es interesante porque el beneficio es para cada uno de nosotros. Hemos dicho que Dios tiene una invitación especial y que dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y en el libro chiquitito Preparación para la lluvia tardía, en la página 9, dice: cuando buscamos a Jesús, Él nos llena con su presencia y poder a través del don del Espíritu Santo. Anhelamos conocerlo mejor y para ello el Espíritu Santo reaviva las facultades espirituales adormecidas del alma. No hay nada que deseemos más que tener una relación profunda y transformadora con Jesús. El corazón reavivado experimenta una conexión vital con Jesús a través de la oración y de su palabra. Y la reforma es el cambio correspondiente que ocurre en nuestras vidas como resultado del reavivamiento. Deben realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. Reavivamiento y reforma son dos cosas diferentes. Reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual, una vivificación de las facultades de la mente y del corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Y la reforma significa una reorganización, un cambio de las ideas y teorías, de hábitos y de prácticas. La reforma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al hacer esta obra. La reforma no se manifiesta en una actitud de justicia propia que condena a otros. La obediencia a la voluntad de Dios es la evidencia de todo verdadero reavivamiento. Y nuestro Señor anhela un pueblo reavivado cuyas vidas reflejen la belleza de su carácter. No hay nada que el Señor anhele más que un pueblo deseoso de conocer personalmente su gran amor y compartirlos con otros. Ese es el deseo más grande que Dios tiene, que nosotros como pueblo suyo podamos hacer con su ayuda,
con la obra del Espíritu Santo, el reavivamiento y la reforma que deban ser hechas en nuestras vidas. Fíjense qué curioso, se podrá ver un testimonio más, el último. Probad y ved. Historia de hoy. Amistad y obediencia. Janaína y Eduarda eran compañeras de curso en una escuela pública de la ciudad de Artur Nogueira en São Paulo. Un día Eduarda invitó a Janaína a la escuela sabática de su iglesia. Y fueron, conocieron, les gustó y quisieron asistir a la iglesia. Hasta entonces, en esa época, íbamos a otra iglesia. Íbamos a la iglesia donde asistíamos y ellas iban a la iglesia adventista. La madre asistía a las reuniones de padres del Club de Conquistadores y también a algunos programas de jóvenes cuando las niñas tenían partes especiales. Entonces llegaban a casa y contaban cómo era, sobre la comunión entre las personas. Es una unión completa. Y fue eso lo que nos llamó la atención para estar cada vez más en una iglesia adventista. A causa de su trabajo, Reginaldo no podía estar siempre con la familia en la iglesia. Él se iba triste al trabajo. Podíamos verlo en su semblante, porque él quería estar con nosotros en la iglesia los sábados. Janaína y Bruna querían bautizarse, hasta que ese día llegó. El día de mi bautismo estaba muy alegre, porque estaba segura que, como mis padres estaban estudiando la Biblia, en algún tiempo más ellos se bautizarían y se entregarían a Dios. Luego de un breve periodo de estudios bíblicos, sucedió algo maravilloso. Siempre trabajé en sábado. Nunca paré ni en sábado, domingo, lunes, pero cuando conocí la verdad y que el sábado era un día especial, entonces decidí conversar con él, con mi patrón. Bueno, o él me daba el sábado o renunciaba. Ya no trabajo más el sábado. Incluso el negocio se cierra y ahora solo se trabaja de lunes a viernes. Las ventas aumentaron en un 40, casi un 50%. Como estábamos orando bastante, esta fue la respuesta de Dios. Dios puede hacer cualquier cosa. Después de esta gran bendición, Reginaldo y Jennifer decidieron bautizarse. No tengo cómo explicar ese día, no tengo palabras, fue maravilloso. Y sentimos algo, como nacer nuevamente. Ahora somos felices. No solo porque nuestra familia está unida, sino porque entregamos nuestras vidas a Jesús. Para nosotros fue una bendición, fue maravilloso. El amor a Dios y su prontitud para hacer su voluntad hace que esta familia sea una inspiración. Dios recompensó su obediencia otorgando solución a todas sus dificultades. Si algo sucede en el trabajo, en la escuela, por el sábado, Él te va a dar una oportunidad todavía mejor que la que tienes. Si no eres bautizado o no confías en Dios, confía ahora porque Jesús pronto volverá. Así como Dios cambió nuestra vida, se hizo cargo de la educación y del trabajo de mi marido, Él también va a cuidar de sus problemas. Solo hay que entregarlo en sus manos, vale la pena ser fiel. Permita que Dios transforme su vida, así como lo hizo con esta familia. Él puede realizar cambios que jamás imaginaríamos. Adoremos ahora al Señor. Hermoso testimonio, precioso testimonio, de amistad entre dos chicas que no conocían la iglesia y que de pronto les cambió la vida a toda una familia, precisamente porque Dios se hizo presente en sus vidas. Quiera Dios en esta mañana que podamos administrar el tiempo que Él nos regala, que Él nos da, con sabiduría. Que podamos administrar tiempo para estudiar su palabra. Que podamos administrar tiempo especialmente en este programa especial de la Iglesia de oración, de 10 días de oración y clamor por el derramamiento del Espíritu Santo. Que podamos dedicar tiempo al estudio cada día de un capítulo de la Biblia, en este programa que tiene la Iglesia de Renovados por su Palabra. Y que nunca olvidemos la invitación de Jesús, que nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana. Amén.
Le agradecemos a Rafael por compartir la palabra de Dios con cada uno de nosotros y evidentemente el Señor nos ha dado algunas cosas a todos por igual y otras en distinta manera. De las 4 T que mencionaba al principio, la T del templo de nuestro cuerpo. Todos tenemos un cuerpo el cual debemos administrar y cuidar para que Dios pueda morar en él, y todos tenemos las mismas 24 horas. Lo que no tenemos igual es talentos y tesoros, los cuales debemos administrar los que Dios nos haya otorgado y todo el tiempo para Él, teniendo en cuenta que ser mayordomos de Dios es vivir no un tiempo para Dios, sino todo lo que hagamos sea para gloria de Dios, ¿cierto? San Pablo nos dice, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Vivir para gloria de Dios es ser un mayordomo, un administrador de los bienes que el Señor nos ha dado. Gracias, Rafael, por compartir la palabra de Dios y esta instrucción tan importante para la vida cristiana de cada uno de nosotros. Vamos a adorar a nuestro Dios devolviendo al Señor los diezmos y las ofrendas. Qué bueno que es saber que lo que damos no es más que lo que hemos recibido de su mano. Les pido a los diáconos que se adelanten para poder dar al Señor con alegría, reconociendo que nada de lo que vamos a poner en el alfolí es gracias a nosotros, sino es porque Él nos da los medios, las capacidades, los tesoros para ofrendar al Señor. Yo le quiero pedir a Roy si se puede adelantar y tomar un micrófono para pedir la bendición sobre las ofrendas y sobre los dadores, invocando la bendición que Dios nos promete. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por este sábado. En este momento te queremos dar gracias por el mensaje de esta mañana y pedirte, Señor, una bendición especial por estos diezmos y ofrendas, Señor, que tú los dirijas, los bendigas, Señor, y bendigas a cada uno de aquellos que te lo dan. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión